Aquí conversamos con quienes escriben sobre nuestras ciudades y sus protagonistas. Esto es Terraza, con Nicolás Valencia. Hoy conversamos con Bettina Rincón del REACT Institute. ¿Cómo estás, Bettina? Hola Nico, bien, ¿y tú? Bien, también. Y antes de avanzar, conversamos antes de partir esta conversación que en Terraza vamos a hacer una especie de especial o mini sección de iniciativas que no son libros, pero que calzan con el espíritu de Terraza. Hay varias más que están en la lista. Y diría que queríamos partir con esto, con el REACT Institute, especialmente porque lo conozco de cerca, conozco a Betina, y sé que como proyecto muy interesante y creo que se alinea con iniciativas de este tipo que están sucediendo en el mundo y que hay un foco puesto en Latinoamérica. Así que, Betina, primero que todo, cuéntanos, ¿cuál es tu relación con el REACT Institute y qué es? Ok, bueno, gracias Nico por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder contarles un poco de este proyecto que, bueno, yo lo encuentro fascinante, la verdad, y me parece una muy buena oportunidad. El React Institute es una organización filantrópica que está basada en Dinamarca, pero opera a nivel global. Y la misión de React Institute es trabajar en la intersección de acción climática y arquitectura, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es financiar proyectos que, que, bueno, desde tres verticales distintas realmente, porque la organización se divide en en tres, sí, tres verticales les llamamos. Una que es el public discourse o discurso público y que trata un poco más como de transformar o de imaginar nuevas formas a través de las narrativas, ¿no? Y del discurso verdaderamente. Y tienen formatos muy interesantes. Tienen también un podcast que se llama Revisions, tienen una página web, realizan también unos simposios anuales. Por ejemplo, yo acabo de llegar de uno que fue en Bogotá la semana pasada y estuvo increíble. Y bueno, justo esto del simposio me puede llevar un poco a la siguiente vertical, porque parte del simposio empezó como con dos series de conferencias muy interesantes donde estaban colaboradores del Practice Lab. Luego el tercer día fue un día mucho más práctico en Organismo, en Colombia, en Tenjo, a las afueras de Bogotá. Y Organismo, por ejemplo, es uno de los colaboradores de Grants, que es la segunda vertical. Y Grants, lo que hacen en Grants es trabajar con otras organizaciones que son sin fines de lucro también y que se interesan por estos temas de trabajo con la comunidad, arquitectura y acción climática. Y la tercera vertical, que es en la que yo trabajo, se llama el Practice Lab o Laboratorio de Prácticas, que lo que busca es una forma de hacer filantropía de un modo distinto, porque lo que hemos visto es que hay muchas prácticas de arquitectura que ya tienen esta vocación de trabajar con las comunidades, de hacer trabajo local a través de procesos participativos, que se interesan por temas climáticos, que valoran las técnicas vernáculas y así como el uso de otros materiales naturales y pues que entendemos que no porque seas una práctica de arquitectura tienes que ser una non-profit para acceder a este tipo de encargos, ¿no? O sí, una organización sin fines de lucro. Y pues eso hacemos en el Practice Lab. Trabajamos con profesionales y con estudios de arquitectura, prácticas, para desarrollar proyectos que sean específicos del lugar, en su contexto, y que respondan un poco a ambas cuestiones, tanto sociales como ambientales. Y bueno, eso es un poco de lo que va a olvidar. Sí, a mí escuchándote y sabiendo también un poco lo que hace el REACT Institute, eh, me llama la atención que ahí se alinea con una serie de iniciativas, generalmente que están en el hemisferio norte, que apuntan un poco a cambiar perspectiva o a materializar otras formas no sé si construir, pero de vivir o de la arquitectura. Y tengo muy presente alguna vez haber leído o escuchado respecto a lo que hace el React Institute, como esta simetría entre lo que produce o lo que contamina la arquitectura versus lo que recibe a nivel filantrópico. En ese sentido, iniciativas similares no se me viene a la mente que financien proyectos de este tipo. Puede ser similar el Modo Architecture Awards en Holanda, que también
De hecho, ahora a fines de noviembre, mi data de noviembre va a empezar a anunciar proyectos que se van a financiar. Y me llama la atención porque parecía ser que no hay futuro, esto es muy personal, y al mismo tiempo hay proyectos como estos que precisamente tratan de materializar ideas de este tipo que parecía ser que no tienen cabida, sobre todo por el tema financiero. Sí, y o sea, es muy interesante porque desde React nosotros pues, también nos dimos el trabajo de un poco investigar, ¿no? En el mundo de la filantropía, o sea, usamos mucho una estadística que dice que, pues sabemos todos que la industria de la construcción y de la arquitectura es de las más emisivas, digamos, ¿no? En términos de carbono, o que más emisiones de carbono tiene. Y aún así, la filantropía dedica solamente como, creo que es un 1% a la arquitectura. Y ese 1% es algo así como un 0,01% el que va a la arquitectura climática o el que va a temas que se relacionan con, pues sí, con la crisis climática. Entonces, es un, es un campo muy poco explorado, ¿no? Y es como pues siento que la disciplina tiene una oportunidad muy grande allí, ¿no? De transformar esto. En ese sentido, sí, lo encuentro muy interesante. Y también, por otro lado, hemos investigado un poco sobre cuáles son estas otras organizaciones o cuáles pueden ser estas otras organizaciones que financian la arquitectura, pero que financian finalmente un proyecto, ¿no? Construido. Y muchas veces se inclinan más hacia premios, que premian ya la obra construida, o por ejemplo, se premia también con la construcción, pero muchas veces de instalaciones más efímeras o de intervenciones como más pabellones, que son también importantes, ¿no? Para el discurso y para la disciplina, pero pocas veces las organizaciones se atreven a dar este paso para construir un proyecto con una comunidad y atender, ¿no? Tiene riesgos eso, obviamente, pero me parece como muy valiente y muy necesario también, ¿no? Claro, trabajar con la incertidumbre nunca es fácil, a pesar que hoy en día es lo que nos rodea. Estaba pensando en Imagina Madrid, este proyecto que hizo parte de la gente de Basurama hace un par de años, 2018 haber sido, y lo recuerdo mucho porque precisamente iba en la línea de financiar propuestas cuyo resultado era impredecible y que no necesariamente iban a dar, o para dar un poco más de contexto, artistas, arquitectos y comunidades se involucraban para desarrollar proyectos para barrios de menos recursos en Madrid. Y algunos fueron desde exposiciones sonoras hasta una obra utópica y pocas veces vemos ese nivel de coraje de poder llegar a invertir en eso. Es verdad, como que tiene mucha razón Betina al plantear que, claro, se premia lo construido, pero poco lo que podría llegar a ser, que es bastante más difícil. ¿Cómo, cómo ves tú a Latinoamérica en este escenario, dentro de lo que plantea también el React Institute? Ok, bueno, yo estoy muy contenta porque, bueno, no sé si todos saben, soy venezolana, ahorita estoy basada en Ciudad de México. Y justo coincide digamos, mi comienzo en React, que es una organización global, como les decía, con una estrategia que trae un enfoque de 3 años en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, pues estoy muy contenta porque el Practice Lab ya, ahorita trabajamos con 24 prácticas ya. De esas 24 prácticas, 13 prácticas son en Latinoamérica y están en fase, digamos, le llamamos algunas en activación de la propuesta, que es como empezar a generar estos procesos participativos con las comunidades y así, pero otros ya van más avanzados en la construcción. Y justo la semana pasada, eh, empezó un nuevo ciclo, que es el cuarto ciclo, y este cuarto ciclo tiene otras 8 prácticas en Latinoamérica, que esas están, por ejemplo, en México, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, y vamos a explorar una nueva geografía en Perú, que me emociona muchísimo. Y, y nada, yo veo Latinoamérica en este panorama como una oportunidad tremenda, porque otra cosa también que, no sé, esto es mi opinión, bueno, no mi opinión, pero es así. Sabemos que Latinoamérica tampoco es de las regiones que más afecta o que más emite, digamos, carbono, aunque generalmente es el norte global, y aún así todo el sur global vamos a ser los más afectados por esta crisis. Entonces, para mí es como tiene todo el sentido empezar por ahí, ¿no? O sea, tiene todo el sentido empezar por esta geografía que además siempre es tan resiliente y tan creativa y tan dispuesta a darlo todo, ¿no? Así somos un poco los latinos, siento yo.
Y eso se nota mucho en el proceso y desde el Practice Lab tenemos oportunidad de acompañar a las prácticas, no para supervisar ni nada así, sino para aprender de ellos también, porque son geografías muy distintas y para un poco sintetizar este conocimiento y también poderlo traducir este, al resto de nuestro equipo y así. Y ha sido fascinante también encontrar paralelismos y coincidencias entre los distintos países, ¿no? O sea, por poner un ejemplo que me encanta, este término del trabajo colaborativo y voluntario, ¿no? Que en Ecuador le llaman minga, pero en México es el tequio y luego en Colombia es el convite. Y es como lo mismo, pero cada uno con su palabra distinta. Y así con técnicas constructivas, así con maneras de organizarse las comunidades. Y pues sí, yo en ese sentido, pues eso, estoy muy contenta y siento que tiene todo el sentido empezar por Latinoamérica. Em, entiendo que fue coincidencia de cuando entraste y justo estaba este foco en Latinoamérica. ¿Por qué eligieron Latinoamérica y no otra región? Ya venían justo, o sea, React es una organización relativamente joven, ¿no? Empezó, creo que oficialmente alrededor del 2022. Y es un poco, la verdad, así como es de joven, también es experimental en ese sentido, pero sí había ya mucha coincidencia que en tres de las verticales ya habían trabajos en colaboración con Latinoamérica. Y de hecho, por ejemplo, algunos de los primeros simposios ya se habían dado en Bogotá y se sintió como el siguiente paso más lógico. Muchos de los, por ejemplo, algunas de las organizaciones con las que trabajan los grants están en Brasil, como Arquitectura en la Periferia, organismo en Colombia, también Clima, que es una organización ya latinoamericana. El Practice Lab ya trabajaba con otras prácticas en Latinoamérica como Taller Capital, Al Borde, este, y así se fue, realmente creo que surgió de una forma muy orgánica, como se fueron tejiendo estas relaciones, y fue el punto para empezar, pero también el plan es que continúe siendo una organización global, o sea, no es solamente quedarse aquí, simplemente ha sido como una manera también de darle enfoque a la organización estos primeros años. Hola, hacemos esta breve pausa para invitarte a que nos sigas en Spotify y nos evalúes con 5 estrellas. O bien, nos veas en YouTube y te suscribas y nos des un like. Sigamos. En tu experiencia, tanto dentro del instituto como en tu vida, ¿qué diferencia has notado o qué aprendizaje notas dentro de Latinoamérica? Bueno, no sé si esto es dentro de Latinoamérica, pero a mí algo que me ha impactado mucho es esta transversalidad de la que te hablaba, ¿no? O sea, que estamos muy acostumbrados a entendernos con estas divisiones geográficas por regiones y por países, cuando en verdad el paisaje que nos une es muchísimo más transversal, ¿no? Es muy hermoso ver, por ejemplo, proyectos en el páramo de Ecuador que bien podrían replicarse en el páramo de Colombia o en el páramo de Venezuela, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces siento que eso, o sea, entender esta región de una forma como mucho más homogénea, sin estas divisiones políticas o geográficas, permiten también entender cómo estos proyectos tienen el potencial de replicarse y crecer y tener un efecto mayor, ¿no? Porque al final el páramo pues trasciende esas fronteras, los Andes trascienden esas fronteras, entonces el Amazonas también, ¿no? Por poner un ejemplo. Y eso ha sido un aprendizaje por lo menos personal para mí, ¿no? Que estaba muy acostumbrada a verlo por países, por regiones, por ciudades, y en realidad tiene mucho más que ver con los biomas, tiene mucho más que ver con el paisaje, tiene mucho más que ver con un entorno natural que es mucho más transversal y que estamos, eso, siempre lo decimos y es un poco cursi, pero estamos mucho más unidos en verdad de lo que pensamos, ¿no? Claro, ahí abordaste un tema muy importante que son las geografías. Claramente, alguien en Puno, en Perú, alguien en La Paz, en Bolivia, y alguien no sé, en Putre, en Chile, comparte mucho más que con su propia capital. En ese sentido, mucho menos, la geografía los une mucho más. Bettina, yo creo que uno de estos grandes desafíos que tienen institutos como el REACT Institute, pero cualquier iniciativa que trate de ver un poco el futuro y materializar una idea de futuro, es, em, ¿cómo plantearlo? Es la idea de cómo avanzar, o sea, o qué esperan, porque no solamente, imagino yo, no es solamente el objeto construido y se acabó, sino que me imagino que la evaluación del impacto es mucho más etérea o menos enfocada en la obra final que un concurso clásico de arquitectura. Estoy pensando en, bueno, cualquiera en realidad que uno pueda conocer en el mundo. Sí, bueno, puedo hablar
Creo que puedo hablar más que todo, por ejemplo, de esta visión a mediano o largo plazo del Practice Lab, ¿no? Que es con lo que estoy más familiarizada. El plan es crecer, en parte es crecer este repertorio de proyectos, ¿no? Porque son proyectos que, digamos, no son chicos, ¿no? No son de la escala de un pabellón, pero tampoco son infraestructuras ni proyectos demasiado grandes. Eh, bueno, esto no lo he mencionado antes, pero la manera en la que trabaja el Practice Lab, ¿no? Es luego de este proceso curatorial, cuando se seleccionan las prácticas para los ciclos, se le da al estudio un estipendio, que son 20.000 euros, para que ellos desarrollen una propuesta, que es una idea, ¿no? Y esta propuesta se desarrolla, o sea, cuando decimos desarrollar una propuesta, la propuesta es realmente encontrar con quién trabajar y encontrar dónde trabajar. Es encontrar esta comunidad y por eso normalmente son prácticas que ya tienen experiencia en este sentido, que podemos entender que tienen ya relaciones, ¿no? Estrechas con otras comunidades. Y finalmente esta idea nosotros bueno, la impulsamos, ¿no? Para que sea apoyada por el board y se pueda completar su construcción. Y allí entonces inicia la fase de desarrollo de la propuesta. Y en ese sentido, el plan es que nosotros podamos crecer este repertorio de proyectos eh, y en algún punto también es, porque digo, ahorita llevamos 4 ciclos, son 24 prácticas de momento más otras 10, creo que van a entrar ahora. Pero la idea de esto es que como son estos proyectos basados o sea, liderados por la comunidad, también podamos de alguna forma, tienen, construyen entre ellos mismos una nueva tipología de arquitectura, ¿no? Y esta nueva tipología de arquitectura nosotros ahora mismo la llamamos infraestructuras híbridas y es porque mezclan tanto un aspecto social como un aspecto ambiental y es híbridas porque confunden un poco a quien las mira, ¿no? O sea, no se sabe si es una obra social o es una obra eh, más para el ambiente. Y el plan es construir junto con las prácticas esta nueva tipología y entenderlas, ¿no? No solo construirlas, sino estudiarlas, es decir, qué son las que las hace partes de un grupo, además de que hayan sido financiadas solamente dentro de este programa, ¿no? Sino qué otras cosas tienen en común entre ellas, siendo proyectos tan distintos, porque todos responden de una manera muy específica a su sitio y entre ellos parecen muy diferentes, pero responden también a lógicas eh, muy parecidas entre ellos, ¿no? Entonces, hay escuelas, hay proyectos de paisaje, este, y así, hay equipamientos, hay unos más chicos, hay cocinas comunitarias, algunas son rurales, algunas son en un entorno urbano. Y parece que entre ellas no fueran parientes, no se parecían. Pero realmente tienen muchas cosas transversales que sí, que las atraviesan y que las hacen parte de esta tipología. Entonces ha sido muy interesante estudiar también qué es lo que las hace parte de esta tipología. Claro, son proyectos para testear un futuro. Para quienes nos escuchan, estamos conversando con Bettina Rincón del REARC Institute. Em, yo creo que tú y yo, Bettina, tenemos en la mente oficinas, proyectos, gente, y quizás para quienes estén escuchando y no saben qué se imaginan, estoy pensando por un lado, como antecedente, al menos en Latinoamérica, y aquí cuéntame tu experiencia, Bettina, pero estoy pensando, por ejemplo, en Colombia con EDU, la empresa de desarrollo urbano en Medellín, y que un tiempo se hizo muy famosa por proyectos como las UVA, que era Unidad de Vida Articulada. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es un colegio? ¿Es espacio público? Pero una mezcla de todo, como que me giro, tengo yo esa imagen de tipologías del futuro o de tipologías que no son las clásicas, pero cuéntanos tú qué tipo de tipologías están desarrollando o hacia dónde van o hacia dónde crees que pueden ir estos proyectos que están en desarrollo. Sí, está buenísimo que hayas mencionado eso, porque sí lo hemos pensado y también en Latinoamérica han habido muchos programas, ¿no? Que normalmente vienen de gobierno y que un poco se acercan a lo que nosotros hacemos en el Practice Lab, porque están las UBAs en Colombia, pero están los proyectos, no sé, de Pilares en Ciudad de México, está Sedatu también en México. eh, sí, a ver, no recuerdo, pero en Brasil habían otros. O sea, hay como muchos programas de gobierno que un poco se acercan a esta idea, pues porque son también proyectos sociales y los catalogamos así. Lo que está muy interesante del Practice Lab es que nosotros no dictamos el programa lo dicta realmente la comunidad y asimismo no dictamos cómo de construirse, lo dicta también la comunidad. Entonces, en ese sentido, el repertorio es muy amplio en términos de programa, digamos. Pero lo que sí es cierto es que parte del programa es también atender, es decir, trascender su función de programa arquitectónico para atender temas sí, de mitigar
efectos del cambio climático o desastres ambientales o escasez de agua. Y eso los hace muy particular y por eso es que los llamamos infraestructura, ¿no? Trascienden este programa arquitectónico para atender estas otras cosas. Y, y bueno, para dar una idea, ¿no? Como dices a quienes nos escuchan, puedo decir que hemos trabajado con prácticas en Latinoamérica. Te puedo mencionar ahorita está Enlace Arquitectura en Venezuela, Alborde en Ecuador. En Colombia trabajamos con Natural y con Ruta 4. A ver, ¿dónde más? En Argentina con Región Austral, por ejemplo. En Ecuador también con eh, Natura Futura. En Brasil, siempre dejo de último Brasil, pero me encanta. Muros y Ruina, por ejemplo, dos proyectos muy distintos entre ellos. Uno más enfocado en una comunidad guaraní en Ubatuba y el otro en el corazón de Sao Paulo, en ¿cómo se dice? Una unidad habitacional, ¿no? Y así cambian de escala, bueno, en México con Root Studio, en Oaxaca y Yoru, y también con Taller Capital cerca de la Ciudad de México, en Xolo. Y eso, es difícil explicar porque son muy distintos entre ellos, pero sí, por dar una idea, mezclan temas como, por ejemplo, ser una escuela que capta agua de lluvia para distribuirla a lo largo de su comunidad, o una reforestación de un espacio que había sido olvidado para convertirlo también en un espacio público. Entonces, así atienden como a la vez, digamos, dos necesidades, una social y una ambiental, y, y puede ir desde algo muy construido, ¿no? Como desde un edificio, a también una propuesta mucho más de paisaje, que es algo que nos interesa también, eh, no sé, cómo empujar, ¿no? O sea, que la arquitectura no es solamente el hecho construido, la arquitectura es también puesto del entorno. Entonces, Tú lo mencionaste, que claro, el REARC en este momento está con este proyecto en Latinoamérica. En Latinoamérica ya están pasando este tipo de cosas y te escucho y si uno conoce la historia de Ruta 4 en Colombia, Borde en Ecuador, Semuro en Brasil, Ruina, Natura Futura en Ecuador nuevamente, o Estudio Flume, escapando de esto, Estudio Flume en Brasil son oficinas que no solamente diseñan o no se encargan de diseñar, sino que el diseño es un proceso bastante más largo que termina el diseño, y no estoy hablando de análisis de contexto, sino que también gestionan, que son productores. Me da la impresión de que no sé si esa línea, pero ese cúmulo de oficinas en Latinoamérica eh, van a la delantera en esa forma de buscar quizá otros paradigmas. En esa misma línea, tú mencionaste que estabas llegando de Bogotá y están haciendo una iniciativa también, una especie de simposio, congreso en Bogotá. Y una idea que se repite mucho es este día de bienestar. Cuéntanos un poco en qué consiste ese congreso y qué se está discutiendo. bueno, el Congreso, digamos, el primer Congreso que hubo en Bogotá fue en abril de este año y trataba esta filosofía andina, ¿sí? Que es del buen vivir, ¿no? Que es ese fue un poco el tema que se tocó en esa oportunidad. Pero este segundo simposio abordó más el tema del Ubuntu, ¿no? Que es más bien bueno, es más bien una filosofía africana que se ha usado también o que se usó en su momento para resolver temas de conflicto de paz en África y que tiene un poco que ver, la verdad, muy reducido, como yo lo puedo explicar, pero pues con la humanidad como un grupo, ¿no? O sea, como ser humano con el otro y que eso va a tener un efecto. Y de tejernos entre nosotros para construir, ¿no? Para construir sociedad, para construir y ese fue el tema que se tocó en esta oportunidad en el Congreso. Y algo muy interesante fue también que en el segundo día del simposio estuvo muy bien representado como que una práctica o alguna organización que ya hubiese sido apoyada por REACT. Y en ese sentido fue muy bonito ver cómo se tejen entre ellos, ¿no? O sea, no importaba que fuera, ya casi no importaba si eras una organización sin fines de lucro o eras una oficina de arquitectura, porque todos estaban apuntando hacia un mismo fin. Y bueno, algunos que puedo mencionar de ese día estuvo Cruz García de White Tank, con Natalie Frankowski.
estuvo Island City Lab de Jamaica, que ellos son parte del primer ciclo del Practice Lab. Eh, ay, creo que se me olvidó el nombre. Pero bueno, estos dos, por mencionar algunos, ¿no? Una organización y alguna práctica. No, estuvo también organismo, que fue donde realizamos que fue donde realizamos estos talleres prácticos, donde nos ensuciamos las manos y nos enseñaron a construir con tierra y a hacer blocks de arcilla o a cultivar alimentos, ¿no? O sea, todas prácticas que en realidad están muy ligadas a los proyectos que financia el Practice Lab y a lo que terminan siendo estos proyectos, digamos. Y sí, ese fue el simposio y fue, la verdad, estuvo increíble. Fue como ir un poco de la teoría a la práctica y fue también como no solamente aprender sobre organizaciones o prácticas que trabajan con la comunidad, sino tejer entre nosotros también una comunidad. O sea, al final se sintió así con todos estos talleres y lo recomiendo ampliamente. Estoy seguro van a seguir haciendo más simposios y si nos siguen pues sí, en nuestras redes y en nuestros medios. Son eventos totalmente abiertos y totalmente gratuitos y cualquiera puede participar. Ya que lo dices, me corrijo. Claro, porque aquí hay un tema de traducción, como de bienestar, cuando en realidad se habla en español de buen vivir, tú lo mencionaste muy bien. Incluso a nivel de política se está hablando en tanto, por ejemplo, tengo presente el ejemplo en Chile, en Colombia. O sea, hay una búsqueda de paradigma. Los ultra o no, estemos de acuerdo o no, pero habla un poco de lo que está sucediendo hoy en día. Betina, un tema importante que, o sea, mi diagnóstico de lo que estoy viendo en Latinoamérica y el mundo es que esta iniciativa no solo necesita ser materializada, sino que también cómo se visibilizan, qué están haciendo en el React ahora o a futuro para darle visibilidad a este tipo de iniciativas construidas de discusión en general. Pues no es, más que todo, además la vertical del public discourse hace un gran trabajo en ese sentido, porque justo digamos que la misión de esta vertical es ampliar este discurso y ampliar esta narrativa. Y ellos, por ejemplo, o bueno, ellas realmente, colaboran con educadores, colaboran con artistas, colaboran con, sí, que como que son mucho más transdisciplinar en ese sentido, ¿no? Y están todo el tiempo moviéndose. O sea, el simposio de Bogotá fue la semana pasada y ya creo que en un par de semanas va a haber una exposición en Nueva York que tiene que ver eh, con temas del Caribe también, que es parte del enfoque, o sea, es Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, y pueden seguirnos también, nuestro podcast también, Revisions. Hay una revista que está preciosa que sale, no estoy segura de la periodicidad, pero sé que ya este año sale un número, y así en nuestras redes sociales también comunicando todo el tiempo. Y la verdad, como te decía, pues sí es una organización relativamente joven, pero que poco a poco ha ido ganando como mucha fuerza y ya cada vez es menos nuestros correos que se van a spam, porque al principio eso pasaba mucho, como que nadie se creía las invitaciones y eso, y poco a poco nos estamos dando a conocer un poco más. La idea es que la gente conozca y pueda sumarse, ¿no? Participar y colaborar. A propósito, y antes de terminar, ¿cuál ha sido la reacción de parte de a quienes ustedes se le acercan para financiar estos proyectos? Vaya de que al comienzo no se lo creen, pero ¿cómo ha sido el recibimiento hasta ahora? Wow, bueno, este, esto al principio nos pasaba mucho, ¿no? Que contactábamos a las prácticas y no se lo creían. O nuestro correo realmente iba a spam y teníamos que contactarlos por Instagram, ¿no? De que un direct message hey, contéstennos que sí es en serio. Ah, somos Eh, humanos. Sí, pero ahora, poco a poco, digo, también entre las mismas prácticas, cuando ya conocen que alguna estuvo, ¿no? Nos han dicho mucho, por ejemplo, las prácticas del ciclo 3 no, es que nos dimos cuenta que ya habían apoyado una práctica que es amiga nuestra, entonces los contactamos, verificamos y luego respondimos, ¿no? Y entre ellos, digo que se va tejiendo como una red y la respuesta ha sido maravillosa porque muchas prácticas, especialmente como tú decías, ¿no? O sea, ese tipo de prácticas que ya tienen otra forma de operar, que ya no es solamente diseñar, sino que están construyendo relaciones todo el tiempo, ¿no? Con relaciones con la comunidad que no acaban, no acaban con un proyecto, sino que continúan alimentándose. Muchas
es la primera reunión y ya tienen idea de con quién trabajar al menos, y eso ha sido muy bueno. Pero otras también han ideado metodologías para encontrar estas comunidades y encontrar estas oportunidades en su contexto, que ha sido muy interesante, ¿no? Y la idea es un poco que, pues sí, que esta iniciativa dentro de su alcance pueda promover esta nueva forma de trabajar y estos nuevos intereses por parte de las prácticas, que algunas veces comienza con una investigación y acaba en algo construido, ¿no? O algunas veces viene de una relación anterior con una comunidad, un proyecto anterior que era muy ambicioso y para el cual no había un cliente. Y así ha ido creciendo, pero la respuesta de todos ha sido, todos se sorprenden mucho y luego están muy felices de tener la oportunidad pues sí, de desarrollar un proyecto de colaboración con nosotros. Como esta, no sé si un spin-off, pero esta especial de Terraza es no solamente dar a conocer libros, sino que también iniciativas. ¿Cuál es tu invitación a quienes nos están escuchando respecto al React? ¿Cómo acercarse? ¿Cómo contactarse? O la gente que se Pues, llama escuchando esto, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? Ok, bueno, realmente no hay, digamos, al menos del Practice Lab, no hay como una convocatoria abierta, sucede todo por invitación y lo hacemos a través de una red de expertos, entre los que estás tú, por ejemplo, que nos ayudan a investigar estas prácticas y que nos ayudan a construir esta base de datos para luego realizar esta invitación. Pero sí debo decir que luego de, por ejemplo, eh, haber tenido presencia, ¿no? En algunos foros, algunas conferencias, hay prácticas que se han acercado a nosotros por correo y nos comparten su portafolio y pues de esa forma podemos sumarlos a nuestra base de datos. Y así también aprovecho para mencionar, hablando de bases de datos, un proyecto del Practice Lab que se llama, en colaboración con Space Caviar, que se llama Non-Extractive Architectures, que es un directorio abierto de prácticas no extractivistas y está organizado por geografías, por regiones, por temas, por enfoques temáticos. Por ejemplo, esa plataforma es totalmente abierta y pueden a través de la página web enviar la información de su práctica y eso también alimenta, digamos, sí, nuestra base de datos. Genial, entonces ahí está la invitación. Gracias, Betina, a ti en nombre del React Institute por ser parte de Terraza y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nico. Esto fue Terraza con Nicolás Valencia.